Ação, ação. Olá, Deus bendiga a todos. Estamos aí uma vez mais e começando a nossa programação 40 dias ou 40 chaves para uma mentalidade renovada. E estou aqui com um amigo super invitado, um amigaço da gente aí, que é o nosso invitado, e juntamente conosco aí, vamos trazer uma palavra hoje aqui, vamos estar junto no mesmo espírito. Nós estamos neste tema que é 40 claves para uma vida, para uma mentalidade onde Deus vem cambiar a mente das pessoas. Pienso que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo para esa transformación de nuestra mente. Dice la palabra del Señor que tal es el pensamiento de la persona, así actúa. Entonces a veces creemos que estamos haciendo algo bien porque lo hemos visto a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros maestros, y creemos que algún concepto lo estamos ejecutando bien. Pero el Señor viene trayendo dirección a nuestras vidas con algún cambio que Él quiere modificar en nuestras vidas. Vamos a tocar el tema, por ejemplo, de la vestimenta. Vale. Hay muchas formas de vestir, pero el Señor, por ejemplo, en este tiempo, el Señor me mandaba a mí personalmente a vestir con traje y con corbata. Eso es para todo el mundo, no es para todo el mundo, sino es una revelación personal que el Señor quiere que en este tiempo esté caminando con ese estilo de ropa. Otros estilos de ropa no son malos, pero en este tiempo el Señor quiere que camine de esa manera. Entonces el Señor me mostraba en un sueño, y en ese sueño yo podía ver a una persona y yo tenía el pelo corto, pero la persona me dice, no te olvides de recortar el pelo. Es malo dejarse dejarse crecer el pelo más igual de 2 meses, algo así. En realidad no es malo, pero el Señor está trayendo su pensamiento a una clase de personas. Entonces, cuando nosotros accedemos a esa información y nosotros obedecemos al Espíritu Santo, estamos renovando nuestra mente, porque quizá nosotros teníamos un concepto de vestir de una manera, pero el Señor viene con esa revelación para que nosotros actuemos como Él nos está demandando. Antes yo me echaba gel en el cabello, pero Dios en un sueño me reiteró 2 veces que no me echara gel. Es malo echarse gel, no es malo echarse gel, pero estamos hablando de renovar la mente conforme a la revelación divina, que puede ser a través de sueños, visiones o a través de leer las escrituras. Y 2 veces me pude ver con el pelo así, sin gel, y entendí que Dios quería que modificase ese parámetro de mi vida. También Dios nos puede hablar a través de la palabra. Nosotros tenemos una conducta y viene Dios en la revelación de su palabra mediante la lectura de esa palabra para que nosotros cambiemos alguna conducta. Y yo recién convertido me seguía relacionando con mis antiguos amigos, iba donde un pabellón de deportes y ahí había malas conversaciones y yo me sentía quebrantado. Pero cuando llegaba a casa, abría las escrituras, por donde abriera las escrituras, ahí aparecía en la palabra de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, y la inteligencia, separarte del mal. Dios me estaba diciendo
que me separara de esa clase de personas, de gente que no conociera al Señor. ¿Es malo relacionarse con gente que no conoce al Señor? En sí no, pero el Señor viene por medio de la revelación de la palabra, trayéndote una nueva idea a ese tiempo que estamos atravesando. Y yo no hacía caso a la palabra y regresaba a ese lugar y escuchaba conversaciones que no eran correctas y me sentía como quebrantado y volví a leer la palabra y donde pusiera la palabra otra vez, el principio de la sabiduría, el temor de Jehová y la inteligencia, separarte del mal. Entonces yo entendí que el Señor me quería que me separara de ese lugar. Ahora, cuando accedí a la separación de esa clase de personas, empecé a tener como más paz, como más calma, como más llenura. Entonces, el Señor utiliza la revelación en sueños y visiones y por medio de la lectura de la palabra para modificar en nosotros pensamientos y conductas que teníamos, y cuando accedemos a lo que Dios nos está mandando, empezamos a renovar nuestra mente y vamos a ser más llenos o perfeccionados como Dios quiere en ese momento. Sim. É importante que tu está falando, tu não esteve nas outras lives que estamos fazendo, né? Isso é um congresso, né? Que estamos fazendo, congresso de avivamento, revive 40 dias para resetar a mente de uma pessoa. E eu estava justamente falando, não sei se é na terceira clave ou na quarta, sobre com quem tu anda. Isso é uma clave também. Tu cambiar de ambiente ou cambiar de pessoas que estão de redor de ti. Sí, mediante la revelación del Espíritu Santo podemos acceder a información privilegiada y nosotros nos vamos a sentir mejor cuando nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. Yo recuerdo una vez relacionado con las amistades, con relacionarse con personas que no tienen a Dios y todo eso. El Señor una vez me hablaba en la palabra, me hablaba en los salmos para que estuviera ayudando a una persona. Yo cogí, hice una compra, le llevé comida, le llevé pasta de dientes, cepillo de dientes para afeitar. Yo entendí que debía de ayudar a esa persona y yo le llevé a esa persona lo que el Señor había puesto en mi corazón, y el error fue que yo lo estaba visitando prácticamente todos los días le llevaba cosas, no solo le llevaba las cosas, sino que empecé a tener comunión con esa persona. Y el Señor en un sueño me reveló que tenía como una mancha en las vísceras, una mancha oscura. Y el Señor me dice, vete para el monte porque necesitas liberación. La persona que no tiene a Dios tiene espíritus inmundos. Nosotros no podemos pasar demasiado tiempo con personas que no tienen a Dios porque se nos pueden transferir esa clase de espíritus. Debemos de perder la amistad con esa persona. No debemos perder la amistad con esa persona, pero una cosa es una amistad de una hora, un qué tal o quedar algún día, y otra cosa es que tengamos continuamente comunión con esa clase de personas. Dice que no pueden caminar la luz y las tinieblas, no pueden ir de la mano. Entonces tenemos que renovarnos las amistades para andar en atmósferas que sean más de Dios. Amém, amém. Tá aí nosso irmão José Antônio, ele é escritor de livro e está nos dando um bom exemplo. Tem muitos livros escritos tu já, não? Sí, en la gracia de Dios he escrito a algunos pastores. Sí. Inclusive hoje estivemos juntos aí, foi uma mensagem muito forte. E tu falava de 2 livros que tem claves muito fortes, não? Um de la oração. Uno de la oración y otro que se titula El llamamiento. Chamamento, é muito forte esse chamamento, não? Muito forte esse livro. Vocês que estão nos escutando aí, aperta aí o ligusta e escreva aí abaixo se tu has estado no meio de pessoas que esta amistade ha te arrastado, não sei se é essa palavra, ha te arrastado para um malo caminho. Sí, sobre todo. ¿No es verdad? Sí, sobre todo tienes que tener cuidado. Igual ya cuando ya tienes 30, 40 años, tienes familia, ya tienes un carácter más
más forjado, es complicado que te arrastren a hacer cosas malas. Pero sobre todo, la juventud, diría yo, entre 15 y 25, hay que tener cuidado porque a veces personas, por ejemplo, que no fuman, que son gente sana, de repente se están encontrando en los institutos o en la universidad con personas que no conocen a Dios y hay personas que salen a las discotecas, que fuman y de repente una persona que es sana, de repente empieza a fumar. Dice Claro, un dicho en el mundo, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. certo, exato. Vira aí que clave, essa é uma clave muito forte. Isso são baseado também em versos bíblicos, né? Porque as pessoas, as nações de Israel, elas se perdiam no momento que elas passavam a se envolver com outras nações, né? Elas se perdiam. Então, mira aí que clave fantástica, principalmente tu que é jovem, que nos escuta entre 20 e 25 anos, invite a andar com as malas companhias. Sí, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y como el pastor Aguinaldo nos estaba diciendo, cuando el pueblo del Señor se juntaba, ¿verdad? Con los filisteos o se juntaba con personas inapropiadas, empezaban a actuar como esas personas. Recordemos que David, a un hombre que adoraba al Señor, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero ahí el problema fue su hijo Salomón. Su hijo Salomón tuvo muchas mujeres y esas mujeres muchas veces eran mujeres que adoraban a otros dioses. Y entonces Salomón empezó a hacer altares a otros dioses y también adoraba a esos dioses. Se juntó con esas mujeres que eran mujeres que no conocían al Señor o que estaban practicando otras cosas o que adoraban otros dioses, y un hombre que salía de un padre conforme al corazón de Dios, un hombre metido mucho con el Señor, como era David, que llegó a ser rey. Su hijo, su corazón se inclinó nada más y nada menos que a adorar a otros dioses. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa comunión, sobre todo con personas de Dios. Podemos tener relaciones que no sean del Señor, por ejemplo, conocemos albañiles, conocemos pintores que no conocen al Señor. Entonces, mientras nosotros estamos igual en ese tipo de trabajos o están haciendo alguna tarea en nuestra casa, nosotros nos tenemos que comunicar con personas de la sociedad, de los bancos, de los deportes. Pero una cosa es que nosotros tengamos cierta amistad y otra cosa es que nosotros pasemos el tiempo, tengamos comunión con esa clase de personas, porque pueden hacer inclinar nuestro corazón a conductas malas, sobre todo generalmente en personas que son más jóvenes. Ya cuando las personas tienen cierta madurez es bien complicado que se incline el corazón, ¿verdad?, a otras cosas malas. Amém. Tá aí essa clave que o nosso escritor e também pastor e predicador Antônio, né? É glória, que bendição. Tu é nascido aqui na Espanha, verdade? Sí, soy de la nacionalidad de España, sí, sí. Nascido aonde? Sí, yo nací en Zamora, Zamora capital, aunque toda mi vida, durante 42 años que tengo ahora, resido en la ciudad de Benavente. Sí, a la edad de 21 años fue cuando el Señor me visitó, cuando el Señor me tocó, fue algo sobrenatural. Yo siempre digo que los españoles, cuando se convierten al Señor, si tiramos del hilo, tienen una conversión algo sobrenatural, estilo al apóstol Pablo, que lo tiró del caballo y lo quedó ciego 3 días. Pues así son las conversiones de más o menos de los españoles. También hay ahora que me viene a la mente la conversión de un pastor de Argentina. Él estaba dentro del baño y estaba para consumir cocaína. Él tenía las rayas de cocaína dentro de allá del baño, y cuando se iba a meterlas por la nariz, escuchó una voz y le dijo el Señor en voz audible:
¿qué haces? Y entonces él sorprendido empezó a mirar por allí, por el cuarto de baño, sorprendido. Y bueno, no, como estaba tan colocado, pues no hizo mucho caso de esa voz y él volvió otra vez a intentar consumir droga y de nuevo una voz audible del Señor le dice, pero que te he dicho que qué haces. Y él como que ya se quedó sorprendido y ahí Dios lo tocó, Dios lo visitó y ahora es un pastor que está en la ciudad de Galvez, por allá por Argentina, y está pastoreando y tiene otras iglesias y se metió mucho con el Señor porque tuvo un encuentro muy fuerte con el Espíritu Santo. Así pasó con mi vida. Me hablaron de Juan 3:16, unos hermanos gitanos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me llamó la atención la palabra eternidad. La busqué en un diccionario, dice la palabra eternidad que no tiene fin. Y recuerdo que me hablaban del Señor y me decían, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y yo sentía la presencia del Señor. Y al poco tiempo estuve en una reunión de jóvenes allá en la iglesia Filadelfia de Benavente. Por la noche, serían las 10 de la noche, y allí hicieron un círculo y empezaron a orar por mí, me pusieron en medio del círculo y empezaron a clamar por mí y estuve sintiendo la presencia del Señor 1 hora. Yo lloraba, sentía el fuego, la presencia de Dios, y recuerdo que a partir de ese día yo iba todos los días a la iglesia y todos los días pasaba al frente, me ministraban, oraban por mí. A los 3 meses empecé a ver ángeles con el ojo visible, los puedo ver como luciérnagas, y siempre iba a la iglesia. Dice la palabra, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Todos los días iba a la iglesia y todos los días, fíjate, era sensible, prácticamente sentía la presencia del Señor. Amém. Uma outra crave aí. Todos os dias sentia a presença do Senhor. Isso é forte, hein? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Muy fuerte. Yo quería muy que el fuerte. Señor me hablara a través de sueños, de visiones. Quería ver ángeles, quería que cuando se predicara sentía la presencia de Dios, quería ver milagros, quería tener experiencias con el Espíritu Santo, porque ese primer toque fue muy fuerte y empecé a ir a los cultos todos los días y todos los días sentía la presencia de Dios. Por eso dice, no pierdas tu primer amor, ese primer amor que le buscas en la madrugada, ayunas, lees la Biblia, lees libros, estás continuamente en la presencia del Señor. El hacer la palabra, ser hacedores de la palabra, había un cambio a donde ellos nos querían llevar. E o Espírito Santo no meio, né? Porque sem o Espírito Santo, ainda que a pessoa abra a palavra, sem o Espírito Santo não tem resultado. Pelo Espírito Santo ajudava que essas palavras chegavam e fazia o câmbio. Porque sentías la presencia de Dios, sentías una convicción, te quebrantaba, llorabas, se sentía la presencia de Dios. Entonces sí era más fácil como acceder a lo que los predicadores estaban diciendo. Sí. Claro, isso foi fazendo aquele câmbio e foi chegando a essa pessoa que tu é chegado através da ministração de uma palavra, né? A ministração de uma palavra. El poder de una palabra, de palavra, sí, de un simple versículo. Claro, mira, Juan 16, né? Que é um dos versículos para mim, aí está o coração de la Bíblia, está aí, Juan 3:16, verdade? O versículo que tu se converteu, né? Juan 3:16, este? Juan 3:16 esse é o coração da Bíblia, é um dos versículos mais fortes para mim. Me impactó la palabra eternidad. Claro. Dice que no tiene fin. Entonces dije, no voy a tener fin, voy a ser eterno, mi vida va a ser eterna. Isso cambiou o chip na sua mente. Me impactó la palabra eternidad, es que dice que no tiene fin. O sea, cuando nosotros muramos en esta tierra, en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar allá en el cielo si estamos haciendo las cosas bien, o en el infierno. Pero es una eternidad, la eternidad no tiene. Entonces esa palabra me impactó, pero lo que más me impactó fue la presencia del Señor. No el versículo ayudó, pero fue
o Espírito Santo el estar por trás Espíritu Santo, la presencia de do Dios, el Espírito Santo. fuego de Dios que lo estuve sintiendo literalmente durante Claro. una hora y lloraba y no paraba de llorar y algo me quemaba, sentía como un quebranto. No solo eso, sino cuando regresaba a la iglesia, todos los días prácticamente, quitando los lunes y los sábados, íbamos a la iglesia y volví a sentir esa presencia de Dios. Amém. Então está aí nosso irmão José Antônio. Muitas graças por participar conosco desta sétima clave. Siempre es un honor estar con ustedes. Sí, ha sido un placer. Não, Amado encantado, pastor Aguinaldo. encantado de estar aqui com nós outros. Sempre que estiver por León, sabe que tem aí uma porta aberta, né? Es una bendición siempre con los pastores, son muy amorosos, me han acogido muy bien y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y este programa pues es maravilloso, sí, una bendición. Amém. Deus nos bendiga, gente. Entra aí, comenta, compartilhe e tem alguma dúvida, pode comunicar com nós outros. Vai estar aí abaixo um link que você possa fazer contato com nós outros. Estamos aqui para te ajudar. Um abraço grande. Deus te bendiga, pastor José Antônio. Les bendecimos, no se olviden de Dá uma benção para este comentar. pueblo. Les bendecimos, oramos por ustedes y que el poder y la paz del Espíritu Santo estén con vosotros. Deus bendiga a todos. Señor, Dios quiere que nunca perdamos esse primeiro amor. Muito bem, está aí o foco, né? Já vamos indo já para a parte final. E uma coisa muito importante, muitas pessoas querem que as suas vidas e tudo seja cambiado. Pelo ir, quer continuar no mesmo caminho. Então, há que cambiar todas as atitudes, verdade? Tu saiu do mundo e agora tu queria estar na igreja, queria ser cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Então, tu cambiou tudo. No início, tu disse assim, eu cambiei a maneira de vestir, cambiei a maneira do meu penteado, eu cambiei tudo. Tu teve uma nova vida, verdade? Começou uma nova vida. Necesario el cambio, pero también bendecimos a esos pastores que pregonaban la palabra, porque mi cambio no fue radical, sino que fue paulatino. Y una de las cosas, yo recuerdo que tenía el pelo largo, tenía el pelo largo y eran pastores muy conservadores y predicaban la palabra tal cual. Dicen, no es honroso que el hombre se deje crecer el pelo. Y ahí estaban golpeando con la palabra, yo con el pelo largo. Y yo recuerdo una de las veces que me lo corté, pero no me lo corté del todo, sino que me lo corté como un poquito, me lo arreglé. Pero los pastores seguían golpeando con la palabra. Dicen, no es honroso que al hombre se deje crecer el cabello. Y pues ahí un día yo me recorté así como estoy ahora y el cambio fue paulatino. Y para tener una llenura del Espíritu Santo, es por eso que la palabra nunca se debe de dejar de predicar, porque hay personas, nunca vuelve vacía, hay personas que necesitan esa palabra y cuando cae en una tierra fértil, la persona es cambiada, es transformada. Yo tenía un estilo de vestir distinto, pero llegaba a la iglesia y yo miraba a los predicadores con la camisa, con la chaqueta, entonces empecé a tirar la ropa que tenía en el armario, que eran sudaderas, que eran otro tipo de ropa, las empecé a tirar pues a la basura. La renovación fue paulatina, pero habían pastores que estaban predicando la palabra y al cumplir y al hacer la palabra, que debemos de ser hacedores de la palabra, va a haber un cambio en nuestras vidas, va a haber una llenura, va a haber una transformación de nuestra mente. Claro, tu teve esses pastores automaticamente te mentorava a sua mente, não? Que eles hablavam, ministrando a palavra, e essa ministração fez esse câmbio na sua mentalidade, a sua maneira de mirar a vida, né? Claro, igual los pastores tenían una mentalidad y ellos al predicar estaban impartiendo su pensamiento. Entonces las personas que escuchaban esa palabra iba haciendo hueco la palabra, iba cayendo en buena tierra y al hacer sobre todo, es muy importante,